Hola bros, ¿cómo estáis? Aquí nos encontramos en un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión echaremos un vistazo al nuevo juego de War Roblox, el cual conoceremos como War Roblox Frontiers. La historia de este juego se origina 200 años después de los eventos del War Roblox original, donde la guerra en el sistema solar ha terminado y la humanidad ha descubierto el viaje interestelar. Ahora las batallas se libran en el gran espacio, el cual está ocupado por los salvajes. Este nuevo mundo está lleno con los problemas de siempre, donde los pilotos vuelven a ser necesarios, a diferencia del War Roblox original. Aquí puedes cambiar las partes del robot a voluntad para ajustarlo a tu estilo de juego. Todas las partes afectarán a cómo juegues en el campo de batalla. Dependiendo de qué cuerpo de robot utilices, podrás utilizar dicha habilidad. Por ejemplo, el cuerpo de Ares puede llegar a crear una barrera que lo protege de los proyectiles enemigos. Dependiendo del chasis que estés utilizando, se determinará la velocidad que tendrá tu robot y cuánto equipo este podrá llevar. Los puntos de anclaje de los hombros otorgan ranuras de armas adicionales, y estos definen aún más la silueta que tendrá tu robot. Tener un gran marco puede ser útil como también perjudicial. Todo esto dependerá de tu estilo de juego. Hay que tomar todo esto en cuenta para crear una configuración que te guíe a la victoria. Cabe resaltar que cada parte tiene una distinta cantidad de armadura, así que deberás tener cuidado en todo momento, porque las partes más débiles del robot te pueden infligir un gran daño. Hablando sobre el daño, los mapas de Frontier son muy destructibles. Esto puede ser de gran ayuda para utilizar el entorno de forma táctica, y así poder sorprender al enemigo. Además hay que mencionar que entre más combatas, más subirá el medidor alfa. Una vez lleno podrás desplegar al robot más fuerte de tu hangar. Alfa requiere algo de coordinación con tus compañeros de equipo, para que así este pueda ser lo más efectivo posible. Pero si sabes cómo utilizarlo serás casi imparable, a menos que te encuentres con otro alfa. Está previsto que para este 24 de noviembre War Roblox Frontiers ya estará disponible en Steam. Por el momento el juego solo contará con un mapa, 8 equipamientos para Roblox, algunas armas y útiles para personalizar tu robot. Ya en actualizaciones futuras al juego se le agregarán más cosas. Y bueno bros, eso fue todo de War Roblox Frontiers. No se olviden de dejar un comentario sobre qué opináis sobre este nuevo juego. Antes de despedirme cabe mencionar que muy pronto volverá el mapa Yamantau con calidad remasterizada. Y así más que decir bros, nos vemos en un próximo vídeo.